Si tu pareja, atención a nuestras amigas oyentes, televidentes que nos escuchan, que nos ven a través de Radio Capital y Capital TV, si eres madre de familia y tu pareja, el padre de tus hijos, no quiere cumplir con sus responsabilidades y has entablado un juicio por alimentos, es importante saber cómo hacer el cálculo de esta pensión que le corresponde pagar al padre de tus hijos por precisamente los niños con los niños que tengas, que hayas tenido con él, ¿no es cierto? Y sobre todo, cuál es el cálculo que se hace también a partir de los ingresos que pueda tener la persona que tiene que cumplir con pagar su pensión. Para hablar sobre ello y recibir también sus consultas, estamos con Margot Chávez. Ella es abogada especialista en temas de familia, a quien le damos la bienvenida. Margot, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, empecemos por algo muy concreto. ¿Qué es lo que dice la norma respecto al tema del pago de pensiones? ¿Cómo es que se calcula? ¿Cómo es que se define el monto que se tiene que pagar por el pensión de alimentos? Ya, el tema es un poco complejo, ¿no? Pero a grandes rasgos lo que te puedo decir respecto al tema de alimentos es que todos los padres tienen la obligación de brindar alimentos, sea papá o mamá, ¿no? Ahora, aquellos padres que trabajan tienen la obligación de dar el 50% cada uno. Si una persona, en este caso sea la mamá o el papá, se dedicara al trabajo doméstico netamente, al cuidado de los hijos y de la casa, esa persona se le va de alguna manera exonerar de su parte que le corresponde para el pago de los alimentos, y será la otra persona, sea papá o mamá, quien se haga responsable del pago de los alimentos. Eso en rasgos generales. Aquella persona que es el responsable de pagar los alimentos tiene, dependiendo, si es una persona que depende de un trabajo, o sea, es una persona dependiente, se le puede calcular hasta un máximo del 60% de sus ingresos, siempre y cuando sea una persona dependiente, porque como lo hablábamos antes, ¿no? ¿Qué pasa si una persona pues no trabaja y tiene un negocio propio? En ese caso es bien difícil poder pues fijar un porcentaje. Quizás por ahí podría fijarse ya un monto fijo, ¿no? Y de acuerdo a que a los ingresos que yo también tenga pues como persona independiente, ¿no? Ahora, estamos hablando de este tema precisamente de la dependencia laboral, ¿no es cierto? Y usted dice que cuando una persona no tiene trabajo o no tiene un empleo fijo, ¿cuál es el procedimiento para definir cuál es el monto o cómo podría esta persona cumplir con el pago de la pensión de alimentos? Es muy importante lo que me preguntas, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan que porque no trabaja no tiene la obligación de dar alimentos. Y eso, primero, está mal. Toda aquella persona que tiene hijos tiene la obligación de dar alimentos. ¿Cómo se calcula? Bueno, muchos magistrados, ya por un tema de recurrencia, se está calculando bajo el ingreso mínimo, ¿no? Entonces, en base a eso es que yo calcularé cuánto es que tengas que darle a tus hijos, ¿no? Pero no es que tú te eximas de dar algún tipo de monto dinerario por alimento, ¿no? Me estabas preguntando... ¿Cómo es que se hace? Ya me respondió el tema de cómo es que se hace el cálculo, ¿no es cierto? Y cómo es que se puede hacer el seguimiento de que esta persona está o no está trabajando. Porque conozco casos de personas que ya llegan a un acuerdo, ¿no es cierto? Llegan a una conciliación previa a una cuestión judicial y de pronto no cumplen un mes, 2 meses, y cuando se les reclama dicen, no, es que ya no estoy trabajando, me han despedido de la chamba, no, ¿de dónde te voy a dar plata? Claro. ¿Cómo es que se hace para comprobar y hacer un seguimiento de la situación laboral de la persona que tiene que cumplir? Bueno, ahí son varias cosas, ¿no? Si yo ya me había comprometido a ti darte un tema de alimentos, yo lo que puedo hacer ahí es, bueno, en este caso, tú me dices, ya no tengo el trabajo, pero yo ya me comprometí a ti, ya sea a través de un acta de conciliación, ya sea a través del Poder Judicial. Yo de manera unilateral no puedo decir que ya no trabajo y ya no te puedo dar alimentos. Yo tengo que ponerlo en conocimiento. Si es a través de un acta de conciliación, bueno, entonces tendré que llegar a un acuerdo con la mamá o el papá, ¿no? Y si es a través de la vía judicial, yo tendré que poner en conocimiento al juzgado de este hecho, o si no, pedir mi reducción de alimentos. Porque si yo no cumplo lo que a mí me estableció un juez en una sentencia, esto se acumula. Al acumularse, se crean unos devengados y si tú no pagas más de 3 cuotas consecutivas, te pueden iniciar un proceso penal por omisión a la asistencia familiar. 212-5353 es el número telefónico de
Radio Capital. Estamos recibiendo sus llamadas, abrimos las líneas para recibir sus llamadas y hacerle las consultas del caso a la doctora Margot Chávez, abogada especialista en temas de familia, sobre este tema, cómo es que se calcula la pensión a los hijos. El cálculo de la pensión de alimentos, la pensión para los hijos, ¿es igual si se tiene uno, si se tiene dos, tres? ¿Cómo se hace ese cálculo también ahí? Bueno, se prorratea entre el número de hijos. O sea, siempre, pero ahora, ojo, también eso tiene una excepción. Yo te estoy hablando un poco de las generalidades, pero cada caso en especial tiene un tratamiento. Entonces, cuando te digo de que dependerá, ¿por qué? Porque puede ser que dentro de los 3 hijos que yo tenga, uno tenga una discapacidad o una enfermedad. A esa persona no le voy a dar el mismo porcentaje que le puedo brindar a otras, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con ese tema. Vamos a recibir sus llamadas. Estamos con Cecilia a esta hora. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos. Hola, Paco. ¿Qué tal? Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctora, muy buenas tardes, doctora Margot. Buenas tardes, Cecilia. Ya, mire, en este caso yo, tengo un proceso de alimentos. El papá ya una vez fue detenido y privado de su libertad por omisión a la asistencia familiar. A raíz de 2016 que él salió de prisión hasta la fecha, él no está abonando absolutamente nada. El asunto es que se han demorado demasiado los procesos, se están demorando demasiado el proceso por la carga excesiva, pero doctora, ya son 4 años que el demandado solamente ahorita, el año pasado lanzó una sentencia que tiene que firmar ya por 1 año y medio, la jueza lo sentenció a que solamente vaya a firmar. Mi pregunta, doctora, porque sé que hay un montón de llamadas, mi pregunta, yo no puedo presentar un escrito a la fiscalía que el señor esté incumpliendo una regla de conducta, claro, porque obviamente que el señor, si no pasa la mensualidad, muy aparte que él ya hizo todos los pagos correspondientes atrasados de 2014-15, a la fecha no está cumpliendo con los pagos mensuales. 1. Segundo punto, doctora, sáqueme una duda. Lo que quiero saber es que si las pensiones de alimento es muy aparte de los devengados, porque a mí lo que me están comentando es que una cosa son las pensiones de alimentos, que tengo que sacar un cálculo del 2016 hasta la fecha, y los devengados es otro, o yo he entendido mal. Gracias, doctora. Muy bien, Cecilia, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, Cecilia, en este caso definitivamente sí, pues tiene que informar a la fiscalía para que le diga que esta persona no está cumpliendo con la regla de conducta y lo más probable es que vuelva a estar en prisión, ¿no? Y por otro lado, sí, pues definitivamente cuando una persona deja de pagar los alimentos, se crea lo que se le llama los devengados. Aparte de los devengados hay unos intereses legales. En este caso, si él no está pagando del 2016 al 2019, obviamente ahí hay que hacer una liquidación de los años que no pagó y a eso agregarle el tema de los intereses, ¿no? Bueno, acá hay que también dejar en claro a muchas personas que no saben que el tema de los alimentos tiene 2 vías, ¿no? Primero tienes la vía civil, que es una vez agotada la vía civil, donde se establece cuál es el monto o el porcentaje que tú tienes que abonar ante el incumplimiento, la sanción, ahí viene la apertura de un proceso penal, que es por el delito de la omisión a la asistencia familiar, ¿no? Entonces hay que diferenciar, una cosa es el tema civil, otra cosa es el tema penal, y que a nivel de alimentos en materia civil, lo que uno puede generar ante el incumplimiento es informar al juez que hay un pago que no se ha venido cumpliendo, ¿no? En este caso genera unos devengados más unos intereses, ¿no? Seguimos recibiendo sus llamadas a esta hora. Estamos con Javier. Javier, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta era, doctora, porque mire, yo tengo 4 hijos, ¿ya? 2 hijos tuve con mi compromiso anterior y 2 hijos tengo con mi compromiso de ahora. Yo lo que quería saber es cómo es lo que tengo que hacer, no sé cómo hacer, porque yo les estuve dando a mis 2 hijos anteriores semanalmente por mediante un banco que abrió una cuenta en el BCP y con voucher y todo, o sea, le estuve dando semanalmente, pero ahora último como que la mamá, no sé, parece que quería que le dé más o algo por el estilo, pero no me lo dice, me lo dijo de otra manera, o sea, tratando de alejarme de los chicos, o diciendo que no son niños, ¿no? Y ahora no sé cómo hacer, doctora, para poder darle a ellos lo que le corresponde
y estar bien yo, porque ella está casada también con su compromiso, tiene trabajo y todo, y yo lamentablemente no puedo conseguir trabajo. ¿Tienes un acuerdo judicial, algún acuerdo escrito con ella? No, nada. Todo ha sido verbal. Todo ha sido verbal. Okay. Ahora último, inclusive ella me mandó una carta con la dimuna. Ah, la conciliación. Sí, pidiendo que yo me acerque, algo así, pero yo no entiendo por qué, porque la que se ha alejado es ella, la que no está conforme creo que es ella, pero que quieren entender que tengo 4 hijos, entonces bien. Yo no sé cómo, o sea, antes tenía 3, pero último hace 6 meses tuve el otro. Bien, Javier. Claro, quería saber eso, por favor. Bien, Javier, muchísimas gracias. Mantente escuchando entonces la radio para que puedas tener la respuesta. Y aquí hay una situación que tiene que ver con la buena fe frente al acuerdo judicial, al acuerdo escrito, al contrato, ¿no? Digamos, de alguna forma. Exacto, definitivamente. Mira, Javier, el caso de Javier, ¿no? Lo que ha tratado de hacer la mamá de sus hijos es invitarlo a conciliar. Tú puedes conciliar de 2 maneras, a través de una demuna, que es gratuita, que todas las personas podemos acceder, o también lo puedes hacer de manera particular. En este caso, lo que ha hecho la expareja de Javier, lo ha invitado a conciliar para poder llegar a un acuerdo respecto a sus 2 hijos, ¿no? Entonces, parece, cuando lo he escuchado, creo que medio incómodo sobre esta situación, ¿no, Javier? Bueno, en verdad te digo que esto no es nada malo, al contrario, te beneficia. Y qué mejor que llegar a un acuerdo cuando los propios padres saben cuáles los gastos que tienen que asumir respecto a los hijos, ¿no? Entonces, yo lo que le recomendaría a él sería de que acepte conciliar con ella para que pueda llegar a un acuerdo respecto a esos 2 hijos. Ahora, Javier también tendrá que hacer un balance, ¿no? Tengo 4 hijos, tengo que saber cuánto es que le voy a dar a cada uno y de acuerdo a mis posibilidades, porque la ley te dice que tú tienes que dar alimentos de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? O sea, entonces, de acuerdo a eso, él podría llegar a un acuerdo con la mamá de sus hijos, ¿no? Ahora. Bien, estamos con la doctora Margot Chávez, abogada especialista en temas de familia. Vamos a la pausa primero y seguimos recibiendo sus llamadas. Manuel está en la línea. Manuel, quédate en la línea, por favor, para poder escuchar tu consulta luego del corte. Vamos a la pausa y retornamos. Con la doctora Margot Chávez, ella es abogada especialista en Derecho de Familia y seguimos recibiendo sus llamadas al 212-5353, el número telefónico de Radio Capital, 212-5353, para que hagan sus consultas respecto al tema de cómo se calcula la pensión de alimentos para los hijos. Estamos a esta hora con Manuel, que sigue en línea. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por esperarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señorita o señor, buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta sencilla, corta y sencilla nada más. Yo le paso a mi hijo mensualmente, yo también soy separado, pero lo que pasa acá es que habíamos llegado a un acuerdo, a una conciliación, pero totalmente que ahorita mi hijo tiene lo que son 8 años, y durante ese tiempo a la mamá le correspondía darme al bebé para yo poder salir con mi hijo y compartir momentos con mi hijo también, ¿no? Yo quisiera saber qué es lo que yo pudiera hacer para pasar tiempo con mi hijo. Lo que pasa es que no me deja verlo, no me deja salir con él a solas. O sea, con mi hijo no me deja salir a solas. Tengo que salir, si salgo con mi hijo, ella sale atrás, sabiendo que yo le paso mensualmente al bebé. Ya. No, esa es mi pregunta. Perfecto, Héctor, por la comunicación. Aquí hay otro tema, ¿no? Que es otra arista de esta situación cuando se tienen hijos y aparte de la pensión va el tema de si lo deja ver, no lo deja ver. ¿Esto cómo se llega a algún acuerdo también? Bueno, lo usual es que las partes, cuando le inviten, vayan a conciliar, concilien 3 cosas. El tema de la la tenencia, el régimen de visitas y los alimentos. Entiendo que Manuel ha conciliado estos 3 puntos, pero hay un incumplimiento por parte de ella del régimen de visitas. Entonces, en este caso, yo lo que le recomiendo a Manuel es que ejecute su acta ante el Poder Judicial y le informe al juez de este incumplimiento que está habiendo por parte de la madre. Entonces, si la madre es renuente y no le permite ver al niño, él puede solicitar también más adelante una variación de la tenencia, ¿no? Más aún cuando él está siendo una persona que está cumpliendo con los alimentos, ¿no? Seguimos recibiendo las comunicaciones al 212-5353. Roberto, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Quería hacer una consulta. Adelante. Así como la obligación del padre
es pasar alimentos, la madre también tiene la obligación, porque acá justamente estamos viendo que hay varias demandas hacia los padres, pero no veo que haya demanda contra la madre, ¿no? O sea, la madre tiene la disponibilidad de cuidar a los hijos, pero el padre también tiene la disponibilidad de cuidar a los hijos. Y quería saber si también la demanda es factible cuando una pareja vive juntos. Ya. O sea, procede la demanda, porque tú le puedes entregar a tu señora, por decir, una cantidad de dinero, pero no hay nada firmado, ni un documento firmado. Pero la señora, podemos pensar que por un malentendido o altercados, te hace la denuncia a un poder judicial indicando que ella paga todos los gastos en casa, cuando no es realidad, porque el que paga debería ser el padre, ¿no? Muy bien, Roberto, muchas gracias por esta comunicación. Existe la demanda desde el otro lado, es decir, hombres que demandan pensión de alimentos para sus hijos por parte de las madres, y en este caso sí me ha sorprendido totalmente, ¿no? O sea, si viven juntos, ¿hay la posibilidad de que haya una demanda por un tema de pago de los gastos de los hijos? Bueno, respecto al primer punto, sí hay hombres que demandan por un tema de alimentos. Lo que pasa es que no es muy usual que se hable sobre eso, pero que hay en la práctica, la hay. Ahora, como él dice, ¿no? Pero la obligación es de ambos. Sí, efectivamente, la obligación es de ambos. Entonces, pongamos en el caso que a él lo demanden y yo sé que mi pareja tiene un buen trabajo o que de repente ella percibe dinero, que lo que me va a permitir es que los dos podamos compartir la obligación. Entonces yo, cuando conteste mi demanda, yo le tengo que probar al juez que ella o él percibe ciertas cantidades de dinero, lo que va a hacer que el juez obviamente tenga un criterio pues ya más de 50-50, ¿no? O sea, lo que pasa es que muchas personas a veces dicen, doctora, pero yo no puedo probar esta situación, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues estamos en un país donde el juez no conoce a todas las personas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tienen los jueces para poder valorar los procesos, ¿no? Son los medios probatorios. Entonces, siempre uno tiene que tener documentos para poder probar, ya sea la obligación por parte de él o de parte de ella, ¿no? Eso es por un lado. Y en el otro lado, de que si viven juntos, bueno, acá entra, como lo hablamos hace un momento, ¿no? El tema de la buena fe, ¿no? Si bien es cierto, nosotros vivimos en una misma casa, tenemos, yo te doy a ti para los alimentos, ¿no? Y es muy usual también, y me causa mucha pena, que cuando hay un tema de conflictos con la pareja, yo digo, como no me quieres dar, entonces yo voy a hacer valer esto en el Poder Judicial. Entonces, se puede hacer, sí, porque a las personas tampoco le puedes restringir su derecho a poder acceder al Poder Judicial, más aún cuando hay niños de por medio. Entonces, sí se puede hacer. El tema está ahí en que, lamentablemente, pues cuando tú vives en tu casa, no le estás haciendo firmar un recibo de pago cada vez que le das a tu esposa, ¿no? O a tu esposo. Entonces, sí es bien controversial el tema, ¿no? Seguimos recibiendo sus llamadas. Estamos con Shirley a esta hora. Shirley, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. Mire, lo que pasa es que yo recibo una pensión por parte de la padre de mi hijo. Entonces, esa cantidad exacta yo la uso para pagar la mensualidad del colegio. Entonces, con respecto a los gastos de casa, comida, la chica del servicio, todo lo pago yo. Entonces, podría pedir yo que él me aumente. Lo que pasa es que nunca he hecho juicio ni nada, solamente he hecho conciliación por parte de los dos. Pero como en cambio de trabajo realmente no me alcanza, quería saber si yo podía pedir más, o con eso solamente me puedo quedar y tendría que mi hijo sacarlo del colegio privado y ponerlo a un colegio nacional. Muy bien. Esa es mi pregunta. Muy bien, Shirley. Muchas gracias por tu comunicación, doctora. Bueno, en este caso ellos tienen un acta de conciliación, ¿no? Entonces, lo que ella puede hacer en base a esta acta es pedir un aumento de alimentos, definitivamente, más aún cuando ella ahora no se encuentra trabajando, ¿no? Entonces, sí, claro, ella puede pedir un aumento en base a esta acta de conciliación y probar con los distintos medios probatorios que uno tiene de que ella pues ya no está percibiendo lo mismo que percibía cuando trabajaba, ¿no? Ahora ya se limita un poco el tema de los ingresos, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí puede pedir un aumento. Antes de darle pase a Elizabeth, que está en la línea telefónica, quiero comentar un tuit que también nos escribe un oyente, Betito Calderón, dice, él está preguntando, tiene una consulta, dice... pasa pensión a sus 3 hijos, 60% por un acuerdo de conciliación. De los 3 hijos, una ya es mayor de edad, a la cual firmó cuando estaba soltero, y ahora tiene un bebé y otro que está por venir, y la mamá no trabaja.
pero sin embargo la mamá ahora tiene otro bebé y tiene una pareja que también trabaja eventualmente. Es lo que dice, si hay alguna forma de cambiar eso, porque lo que aporta ya no le alcanza, tiene que responder por los otros hijos y reducir la pensión del 60 al 40%. ¿Es viable esto? Sí, claro. Bueno, en este caso lo que él puede hacer es pedir una reducción de alimentos, ¿no? Y tendría que adjuntar las partidas de nacimiento de los otros dos hijos que él tiene para que pueda pues el juez valorar estos medios de prueba y poder reducirle la pensión, ¿no? O sea, eso no hay ningún problema. Las actas de conciliación son válidas. Vamos con Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Doctora, mi pregunta es, yo le hice una demanda del papá de mi hijo, empecé en el 2012, el 30% de lo que él ganaba en ese tiempo, 4.700. Él renuncia el 2013 y a mí me han consignado el 30% del sueldo mínimo vital. Entonces lo que yo quisiera saber es que si yo puedo solicitar un aumento de pensiones desde esa fecha. Obviamente que mi hijo ya tiene 8 años y ya creció, ese es el primer punto. Y a lo mejor, doctora, usted también tendrá tantos casos que en el caso del papá de mi hijo, ya él no trabaja, él tiene hijos mayores y siempre hay que pecar de malo. Los hijos mayores ya son profesionales, el padre de mi hijo es ingeniero y yo le he buscado a través de la SUNAT, no aparece ningún tipo de documento que él emita por un trabajo que él hace. Entonces, ¿cómo podría acreditar yo o no le podría, ya me he cansado, ya me estoy agobiado de estar buscando que él tenga un ingreso? Tiene 2 hijos mayores, 20 y tantos años, y tiene y la última creo que es de 15 y 16 años. Muy bien. Entonces, mi pregunta, doctora, ¿cómo puedo saber o cómo puedo dar a entender a la jueza ya que el señor no está trabajando? Literalmente emite recibos por honorarios, pero el señor, para vivir en Salamanca y darse la buena vida, ¿cómo puedo acreditar eso? Muy bien. Con 279 soles mensuales no se puede vivir una criatura que tiene 8 años y que todas las necesidades cambien el día a día que crece. Gracias, doctor. Muy bien, Elizabeth. Muchísimas gracias por tu llamada. Doctora, tenemos que hacer la pausa. Quédese con nosotros para que le responda Elizabeth. Y hay más llamadas, la gente está llamando porque hay varias dudas respecto de este tema. 6:30, vamos a la pausa y retornamos para seguir aquí hablando en Radio Capital sobre la pensión de alimentos. ¿Cómo se calcula la pensión para los hijos? Una pausa y retornamos. Con la doctora Margot Chávez, ella es abogada especialista en temas de familia, hablando sobre el cálculo de la pensión de alimentos para los hijos. Habíamos recibido al 212-5353 la llamada y la consulta de Elizabeth. Doctora, adelante, por favor. Ya, bueno, en el caso de Elizabeth, ella me preguntaba si es que podía hacer el tema del aumento de alimentos, y yo le digo que efectivamente que sí se puede hacer el aumento, pero ella me dice que él no trabaja. Mira, primero, él tiene una obligación que tiene que cumplir, que son los 279 soles que él tiene que pagar de manera mensual. Bueno, si no lo pagara, la señora tiene que hacer el cobro de sus devengados, ¿no? Ahora, si ella quiere hacer el aumento, ella lo puede hacer, nadie le va a limitar. Si el señor no trabaja, eso ya lo verá un juez. Finalmente el juez decidirá si, de acuerdo a los gastos que tiene su hijo, amerita que el señor pues tenga que abonar ya no 279, sino 400 o 500 soles. Ya el señor tendrá que también hacer sus descargos, ¿no? Ahora, ella me dice que sí, se aparece en el portal de la SUNAT que emite recibos por honorarios. Entonces, eso es un medio de prueba. Se imprime esa hoja de resumen y se le adjunta al juez, ¿no? Y el juez ya bajo juramento le preguntará al señor, bueno, señor, ¿usted cuáles son los ingresos que percibe, ¿no? Pero de que ella puede iniciar el proceso, sí lo puede hacer. Vamos con Kelvin a esta hora, 6:36. Kelvin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas noches. Lo que pasa es que quiero hacer una consulta a la doctora. Lo que pasa es que yo tengo un inconveniente con la madre de mi hija, que ya estoy separado como casi 3 años. Yo siempre le estoy mandando a través de cuenta de BCP, pero ahora ella me ha demandado a través del Poder Judicial. Y lo que pasa es que lo que ella me ha puesto, yo realmente trabajo en circo. Cuando ella me conoció, yo trabajaba en circo, trabajaba como payasito, y hay veces no hay en el circo. Ahorita peor en las fechas que estamos ahora en septiembre, no hay mucho, no tenemos mucha acogida. Y lo que pasa es que ella realmente me ha puesto a mí como comerciante, y yo soy payasito, yo no ando mucho. Y hay veces hay, hay veces no hay. Yo ahorita estoy mandando prácticamente 450 soles
mensual. Y realmente yo me he endeudado con ella porque yo no puedo mandar esa cantidad porque no me pago cuarto, tengo mis gastos, tengo mi comida, o sea, tengo muchos gastos, aparte de eso tengo mi pareja. Y lo que pasa es que ella que me está exigiendo demasiado, yo no lo puedo mandar esa cantidad. ¿Y cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo asesorarme? O no sé, ahí está la doctora y no sé si me... O sea, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Que se acredite que no puedes pagar o...? ¿Y lo demandó? Yo quería que me ayude cómo puedo hacer para pasar algo menos, porque no... ¿Y hay una sentencia? ¿Ella te demandó? ¿Hay un juicio? ¿Hay una sentencia respecto a la cantidad que tienes que aportar? Sí, ya me demandó ya. Ya me demandó, pero yo estoy tratando de prestarme... 450 decías que era el monto, ¿no? Sí, mensual. ¿Y él cuánto percibe? ¿Y tú cuánto percibes de salario? Lo que nos dices es que no estás trabajando. Sí, sí trabajo, solo que a veces no alcanza. O sea, por ejemplo, máximo en una noche estoy ganando, ¿cuánto? 20 soles, 25 bueno, ¿y mensual soles. cuánto percibe? ¿Y mensual cuánto es el monto? ¿Perdón? ¿Mensual cuánto es el monto? Mensual luego de 300 a 400, más no tengo un ingreso, porque no tengo estudio como para poder trabajar en un trabajo estable. Listo. Gracias por tu comunicación, doctora. Lo que pasa es que, bueno, de todas las llamadas que estoy percibiendo, las personas parece que o no tienen claro que tienen el derecho a poder apelar. No es que el juez en primera instancia te dice tú, si percibes, como él dice, 300 y te está fijando 450, tú tienes el derecho de poder apelar. Por eso también es bien importante que aquellas personas que se le inicia un proceso judicial siempre estén asesoradas con un abogado especialista en la materia, en este caso en temas de familia, para que les pueda decir que ellos tienen este derecho, porque si tú no apelas, estás aceptando que puedes pagar esos 450 soles. Entonces, en este caso, él ya ahora tiene este problema. Si él no cumple, se acumula nuevamente, vuelvo a repetir, se acumula el tema de vengados, se acumula el tema de intereses. Si no pagas 3 cuotas consecutivas, te inician un proceso penal. Ahora que va a entrar la nueva aplicación del Código Penal, las cárceles ya son efectivas. Entonces, definitivamente lo que puedo percibir de todas las personas que están llamando es que tienen una mala defensa o que no han contratado la defensa en su momento, ¿no? O hay falta de conocimiento. Y también, hay falta de conocimiento, mucha falta de conocimiento. Vamos con Jorge, que nos llama a esta hora Radio Capital. Jorge, ¿cómo estamos? Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Mi consulta es lo siguiente. Yo estuve fuera del país por 13 años viviendo en el extranjero. A mí me hicieron un juicio de alimentos la mamá de mi hija, que era un compromiso extramatrimonial, y me fijaron una pensión de $300 mensuales. Yo he regresado después de 13 años, el año pasado. Me encuentro en una situación en la cual no puedo conseguir un trabajo estable. No, estuve viviendo ilegal allá, y yo quiero saber si ese juicio que se me hizo por $300 de pensión, yo puedo hacer que nuevamente iniciar un juicio para pedir la reducción de acuerdo a la realidad que estoy viviendo, porque tengo otros hijos con los cuales también tengo una conciliación y un proceso que me están iniciando justamente porque no he podido pagar la conciliación como había quedado, y tengo también juicio de vengados con la mamá de mi hija. ¿Y fue válidamente notificado al extranjero? Puedo aplicar a pedir una reducción de esa pensión, que me parece irrisoria. La doctora quiere hacerte una consulta, Jorge. Dígame. Jorge, ¿tú fuiste válidamente notificado en el extranjero? ¿Te notificaron? ¿Tomaste conocimiento de eso? Me llegaron cartas por el consulado peruano a destiempo, y desgraciadamente la defensa que tuve aquí no presentó los alegatos necesarios en su momento. Simplemente porque la mamá de mi hija dijo que tenía conocimiento que yo ganaba cierta cantidad, la jueza o el juez de ese juzgado simplemente me impuso esa cantidad. Y no consideró ni siquiera que yo tenía los hijos de mi matrimonio en ese momento, que son 2 niños. Muy bien, Jorge, muchas gracias por esta comunicación. Nuevamente, el tema del conocimiento y el tema de un buen abogado, mala defensa, ¿no? Exacto. Mira, el caso de Jorge yo lo veo mucho. Tengo muchos clientes en el extranjero que, mira, hay 2 tipos. La mamá que sabe dónde vive, ya, y que bueno, que sabe que vive en el extranjero, pero no, lo notifica aquí, en el Perú. Y dice, no, él vive acá. Esa es una. Y la otra que de mala fe hace este tipo de procesos, ¿no? Entonces, en este caso, le han fijado, él va a tener que venir y regularizar la situación, porque hay un tema que de repente lo he obviado. Cuando uno quiere pedir una reducción de alimentos, la ley te habla que tú tienes que estar al día en tu pensión de alimentos. Entonces, eso también es un limitante, ¿no? Y también es contradictorio, porque ¿qué pasa? Si tú no le puedes pagar
y no puedes pedir la reducción porque la ley te lo prohíbe, ¿no? Porque te dice tienes que estar al día y tú no puedes estar al día porque obvio no percibes ese dinero. Entonces ahí es como que es bien controversial el tema, ¿no? Yo a veces, ¿qué hago? Yo igual presento mi demanda de reducción y ya seré el juez que me diga no procede, ponte al día o procede, porque de alguna manera no te pueden quitar ese derecho, ¿no? De poder acudir a la vía judicial. Vamos a recibir la llamada de Astrid. Astrid, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Mi consulta para la doctora. Lo que pasa es que yo hace 9 años yo hice una demanda a padre de mi hija y bueno, siempre hubo otros problemas de poder judicial, primero las huelgas y todo, y nunca nos poníamos de acuerdo. Y entonces la única manera, porque él sí percibe dinero, tiene su empresa constructora, la única manera era poder conciliar con él, extrajudicial. Se hizo la conciliación y ya la demanda, una vez que se hizo la conciliación, ya la demanda fue desestimada, ¿no? Se podría decir, con el acuerdo que hemos firmado ambos. Ya, mi consulta es, el señor, y eso fue la única vez que yo le hice la denuncia, el señor, las veces que le da la gana, siempre me ha pasado, las veces que no le dio la gana, nunca lo hizo. Entonces, ahora que mi hija ya tiene 9 años, yo le llamo, le digo, ¿sabes qué? Ya la bebé está grande, necesito que me pases la pensión, ¿no? Que se ha acordado. Y me dice, bueno, si no la veo, no te voy a pasar. Entonces yo quiero saber eso. ¿Tiene que verle, tiene que tener una relación con mi hija para que él pueda pasar una pensión? Muy bien. Que mi hija no le conoce, no sabe de su existencia, porque el señor nunca ha estado pendiente de ella. Eso es lo que yo quiero saber. Y la vez es que yo también quiero volver a retomar el caso de como él no me pasa, volver a ir al poder judicial, me dice que tengo que desarchivar y todo un proceso. Quisiera saber qué tengo que hacer yo en este caso, por favor. Muy bien, Astrid, muchísimas gracias por esta comunicación, doctora. Bueno, en este caso, Astrid, lo que tiene que hacer, a ver, primero, ¿no? Nada tiene que ver el tema de los alimentos con el régimen de visitas. Si en este caso ella dice que la niña no tiene ningún tipo de comunicación con él, definitivamente ella tampoco le puede prohibir, ¿ah? O sea, Astrid tampoco puede prohibir que el papá vea a su hija. Eso es uno, eso está mal. Porque acá el derecho es del niño, no de los padres. O sea, el niño tiene derecho a estar con sus papás, a estar con ellos, ¿no? Entonces, ahí por ese lado está mal. Ahora, eso no es un condicionante para decir, que ya lo he escuchado varias veces, que te dice, si tú no me pagas, no te dejo ver a tu hijo. Eso está mal, eso no existe, eso no se puede dar. Entonces, en este caso, lo que ella tiene que hacer es, como bien lo menciona, pedir el desarchivamiento del proceso para que ella pueda solicitar los devengados, lo que no pagó, ¿no? Y probar, ¿no? Dependiendo si le hacía un depósito, desde cuándo ya no le está realizando el depósito. Como te digo, los casos todos son diferentes. Cada caso es diferente, cada uno tiene diferente solución. Ahora, obviamente acá estamos dando las generalidades, pero en sí hay siempre cosas puntuales que cada caso tiene, ¿no? Muy bien, doctora Margot Chávez, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Sin duda hay varios temas, varios puntos que hay que trabajar sobre este asunto y todo pasa por el tema también de contar con una buena información, y creo que eso es lo que hemos tratado de hacer hoy día aquí en Radio Capital. Muchas gracias. Gracias, Paco, gracias a ustedes. Cualquier cosa me pueden contactar al 9813-44907. Estoy cordialmente dispuesta a poder atenderlos a todos los que me llamen. Muy bien, ha sido la doctora Margot Chávez, abogada especialista en temas de familia, que estuvo aquí en Radio Capital. Vamos a la pausa y volvemos con